Viajar suele ser sinónimo de aventura, descubrimientos, nuevas culturas y paisajes impresionantes. Pero en ciertos rincones del mundo, cada kilómetro recorrido puede ser un coqueteo directo con la muerte. En algunos lugares, el mayor riesgo no es el destino, sino el trayecto. Carreteras dominadas por delincuentes, caminos cubiertos de hielo, cruces de ríos infestados, convoyes que atraviesan zonas de guerra. Gente que sale de casa sin saber si volverá. Hoy, en Bello Mundo, nos embarcaremos en las rutas más letales del planeta. Número 10. Nigeria. Para abrir nuestra lista, comenzamos por un país donde la carretera se ha convertido en territorio de guerra. En Nigeria, no basta con conducir con cuidado. Aquí, mucha gente solo se atreve a salir a la carretera con escolta armada. Especialmente en el norte del país, las autopistas que conectan la capital, Abuja, con la ciudad de Kaduna, un importante centro urbano en la región centro-norte, se han hecho famosas por sus violentas emboscadas. Los conductores son interceptados, los pasajeros son secuestrados y los atracos se producen a plena luz del día. Para que se haga una idea, la situación se ha vuelto tan crítica que incluso el coche de Google Street View ha tenido que circular con protección policial. Por eso, no es difícil abrir el mapa de Nigeria y encontrar, justo detrás, un coche de policía o una camioneta blanca con seguridad privada. El problema es que el propio estado de las carreteras ya favorece el peligro. Con tantos baches y tramos llenos de hoyos, los coches se ven obligados a reducir la velocidad o incluso a detenerse por completo. Y cuando eso ocurre, se convierten en presa fácil. Es precisamente en esos puntos donde los grupos armados montan puestos de control improvisados y cobran peajes a la fuerza. Quien intenta atravesar el bloqueo corre el riesgo de encontrarse con el cañón de un rifle. Y si aquí el peligro proviene de las armas, en el siguiente país, el caos proviene del barro, los ríos y la ausencia total de infraestructura. Número 9. República Democrática del Congo. Dejando atrás las carreteras tomadas por emboscadas, llegamos ahora a la República Democrática del Congo, donde el terror es otro. Aquí, el problema no son los bandidos armados, sino el abandono. Si en países como Italia o Suiza ya es difícil cruzar de un extremo a otro debido a los estrechos túneles, las curvas en las montañas o las autopistas congestionadas, imagínese entonces cruzar todo un país donde gran parte de las carreteras simplemente no existen. En muchas regiones de la República Democrática del Congo, lo que llaman autopista es, en la práctica, un camino de barro. Uno de los tramos más temidos es el que une Kisangani con Bunia, dos importantes ciudades del noreste del país. El trayecto, que debería llevar unas horas, se convierte en una odisea. Los camiones se atascan hasta el eje, los conductores duermen junto a la carga, esperando días a que los rescaten. Y cuando llueve, lo cual no es raro, la carretera se convierte en un pantano sin fin. Por tierra ya es casi imposible, y es por eso que mucha gente se arriesga en los ríos. En el río Congo, las barcazas se han convertido en el medio de transporte más popular, pero son embarcaciones precarias, superpobladas, sin chalecos salvavidas, sin luz, y siguen navegando incluso por la noche. En septiembre de 2025, 2 accidentes consecutivos dejaron casi 200 personas muertas. Las autoridades ya han admitido que gran parte de la población ha abandonado las carreteras, pero los barcos, tal y como están, también se hunden con todo lo que llevan dentro. Número 8. Sudán del Sur. Sudán del Sur nació en 2011, como la nación más joven del planeta, pero ese comienzo prometedor vino acompañado de una enorme carga, ya que todo tenía que construirse desde cero. Y entonces
llegaron las guerras, el hambre, las enfermedades y el agua, mucha agua. Durante 3 años consecutivos, el río Nilo Blanco y sus afluentes se desbordan sin cesar, convirtiendo provincias enteras en pantanos. Ciudades como Pañagor, que antes eran muy animadas, han sido engullidas por el agua. Lo que queda son islas improvisadas, rodeadas de frágiles diques, y los habitantes solo rezan para que aguanten. Con las carreteras sumergidas, la única forma de continuar el viaje es en barco. Ahí comienza otra odisea. Trayectos de 300 kilómetros, que antes llevaban unas horas, ahora pueden durar 2 días. Hay que esquivar tejados, empujar embarcaciones atascadas en la hierba y el barro, y beber la misma agua fangosa que lo ha inundado todo, aun sabiendo el riesgo de contraer el cólera o algo peor. Pero la amenaza no solo proviene de la naturaleza. Grupos armados, como los guerrilleros Murle, aprovechan el caos para atacar las embarcaciones de los desplazados. Hay informes de robos, secuestros de niños e incluso campamentos improvisados en los tejados de las iglesias, solo para evitar pasar la noche a la deriva. Para empeorar las cosas, casi no hay carreteras, y las pocas que hay se convierten en un lodazal en la temporada de lluvias. Los camiones quedan atascados y los conductores se ven abandonados a su suerte en regiones donde el gobierno no tiene control. En estas zonas, quienes mandan son los mismos grupos armados que dominan los ríos. Hoy en día, casi 1 millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, y en este nuevo mundo inundado, las carreteras se han convertido en ríos y el territorio en una zona sin ley. Número 7. Madagascar. Ocupando el 7º lugar de nuestra lista, llegamos ahora a Madagascar, la isla más grande de África, conocida por su biodiversidad y, por supuesto, también por la película. Hablar de Madagascar y no recordar al león Alex, la cebra Marty, el rey Julien y los famosos pingüinos es casi imposible, ¿verdad? Pero además de la película y la naturaleza, algo que también se hizo famoso es una carretera que incluso se ha convertido en leyenda, o mejor dicho, en pesadilla. Se trata de la Ruta Nacional 5A, en el noreste del país, y quienes se han aventurado por allí la han apodado la Carretera del Infierno. Durante la temporada de lluvias, entre enero y febrero, el escenario es casi apocalíptico. Cráteres profundos, barro hasta las rodillas, puentes de madera improvisados con troncos y atolladeros capaces de tragarse camiones enteros. Un recorrido de 200 kilómetros que, en condiciones normales, llevaría 2 o 3 días, puede prolongarse durante más de 2 semanas. Hay tramos tan estrechos que 2 coches no pueden pasar uno al lado del otro. Cuando esto ocurre, alguien tiene que dar marcha atrás hasta encontrar espacio para desviarse. Los taxis y los autobuses evitan esta ruta. ¿Y sabes qué es lo peor? Para muchos pueblos, es la única conexión con el resto del país. Mientras los conductores empujan los vehículos atascados bajo la lluvia torrencial, el bosque que los rodea esconde otros peligros. Ha habido ataques a camioneros por parte de bandidos que aparecen de la nada. Y como no hay cobertura móvil ni policía en cientos de kilómetros, si las cosas se tuercen, solo estás tú y la selva. La belleza natural de la zona parece un paraíso, pero el camino hasta ella puede parecer un purgatorio. Número 6. Somalia. Si hay un lugar donde salir a la carretera, es casi un suicidio. Ese lugar es Somalia. Aquí, el mayor riesgo no es el barro, sino las balas. Gran parte de las carreteras del país están controladas por grupos armados, milicias locales e incluso Al-Shabaab, una organización considerada terrorista por gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Estos grupos montan barricadas improvisadas en las carreteras para extorsionar, robar o secuestrar a quienes pasan por allí.
Los conductores que se aventuran fuera de las grandes ciudades solo circulan en convoyes armados, con guardias de seguridad privados o incluso escolta militar. Hay empresas turísticas que venden paquetes con coches blindados y equipo de protección con fusiles. Para quien quiera viajar por allí, es eso, o convertirse en una estadística. Y no es una exageración. En este país, cualquier coche es un objetivo. Ya han atacado convoyes presidenciales en plena capital, Mogadiscio. Ya han hecho explotar bombas ocultas en el asfalto. Con los civiles, principalmente los turistas extranjeros, el ataque es más directo e implica bloqueos repentinos, con hombres armados que salen de las dunas y rodean el vehículo. Muchos son secuestrados y se convierten en moneda de cambio, pero los somalíes comunes también se convierten en rehenes. En regiones un poco más estables, como Puntlandia o Somalilandia, la situación es menos tensa, pero incluso allí se recomienda viajar de día y con protección, ya que por la noche las carreteras desaparecen del mapa y las emboscadas se apoderan del lugar. En Somalia, las carreteras que deberían conectar el país se han convertido en campos de batalla. Cada viaje por tierra requiere planificación, precaución y suerte. Número 5. Nepal. Dejando atrás la tensión armada, pasamos directamente a la tensión geográfica. En Nepal, el peligro viene de arriba. Este pequeño país asiático se encuentra encajonado entre China y la India, en el corazón de la cordillera del Himalaya. Es decir, aquí cada carretera es un desafío vertical. Las vías se aferran a las montañas como pueden, con curvas pegadas a los acantilados sin ninguna protección. Es un lugar donde el conductor se convierte casi en un acróbata, conduciendo al filo de la navaja. Uno de los peores tramos es la carretera de Karnali, en el oeste del país, una región rural y aislada. Inaugurada en 2007, pronto se convirtió en sinónimo de tragedia cuando, 3 años después, un autobús se precipitó por la ladera, matando a 38 personas de una sola vez. Y ese fue solo uno de los accidentes. Cada año hay un nuevo caso. La carretera es de tierra, llena de grava suelta y curvas ciegas. Durante las monzones se convierte en un campo de barro. La lluvia desmorona las laderas y provoca deslizamientos. Ha habido tramos cerrados durante días hasta que se han podido retirar rocas del tamaño de coches. En 2019, por ejemplo, un deslizamiento se tragó un autobús de turistas en la carretera que une Katmandú, la capital de Nepal, con Langtang, un pueblo turístico al norte del país. Nadie sobrevivió. Y no solo la naturaleza es un obstáculo, también está la imprudencia. Autobuses viejos, abarrotados, con pasajeros incluso en el techo. En 2014, un microbús se precipitó por un barranco de camino a Pokhara, una de las ciudades más turísticas de Nepal, conocida por sus lagos y por ser el punto de partida de las rutas de senderismo en el Himalaya. La tragedia suscitó el debate sobre la seguridad vial en el país, pero poco ha cambiado desde entonces. En Nepal, no solo el Everest mata. Número 4. Filipinas. En cuarto lugar, llegamos a Filipinas, un país formado por más de 7.000 islas en el sudeste asiático, entre el mar de China Meridional y el Océano Pacífico. Allí, los viajes mortales adoptan diversas formas, y ninguna de ellas es fácil de afrontar. La más temida es la autopista Halsema, conocida por sus curvas en zigzag, sus empinadas pendientes y el riesgo constante de deslizamientos de tierra. En épocas de lluvia, el suelo se empapa y tramos enteros de la carretera simplemente se derrumban colina abajo. Los conductores experimentados salen antes del amanecer, tratando de escapar de las tormentas de la tarde, que pueden cubrirlo todo con una densa niebla o torrentes de lodo. Cada año se pierden vidas en estas rutas montañosas. Por si fuera poco, la infraestructura no siempre ayuda. Faltan barreras de seguridad
La señalización es mínima y muchos tramos aún no están asfaltados. Por la noche, conducir por estas carreteras significa atravesar la oscuridad total, esperando no encontrar árboles caídos o rocas enormes en el camino. Pero el peligro no solo está en las montañas. En la costa, las travesías marítimas entre islas son parte de la vida cotidiana y también de la pesadilla. El problema es que muchos viajan sin chalecos salvavidas y en embarcaciones precarias, expuestas a las frecuentes tormentas tropicales. El mayor desastre ocurrió en 1987, cuando el buque MV Doña Paz chocó con un petrolero y se hundió, dejando más de 4.000 muertos, el peor naufragio civil de la historia moderna. A pesar de que hoy en día hay más controles, siguen produciéndose accidentes, especialmente en las rutas más pequeñas. Cuando el tiempo cambia repentinamente, algo habitual en esta región del Pacífico, las olas se convierten en montañas y las pequeñas embarcaciones de madera no tienen ninguna posibilidad. Así, en Filipinas, el trayecto entre un punto y otro puede ser más peligroso que el destino final. Número 3. Bolivia. Con la medalla de bronce de las rutas más temidas del planeta, tenemos un nombre que no necesita presentación: la Carretera de la Muerte, en Bolivia. Oficialmente llamada Camino a los Yungas, esta ruta conecta La Paz con la región de los Yungas y se ha hecho famosa por ser la carretera más peligrosa del mundo. Con poco más de 3 metros de ancho, la vía fue excavada en la ladera de las escarpadas montañas de la cordillera de los Andes. A un lado, la pared rocosa. Al otro, precipicios de hasta 600 metros de altura, sin barandillas, sin margen de error. Durante décadas, los autobuses y camiones tenían que cruzarse allí, a veces dando marcha atrás al borde del abismo. Incluso hay informes de que muchos conductores lanzaban una moneda al aire para decidir quién retrocedía. La visibilidad suele ser baja debido a la niebla y las lluvias constantes, que convierten el suelo de tierra en barro resbaladizo. Cuando llueve fuerte, surgen cascadas repentinas que caen de las rocas directamente sobre los vehículos, o peor aún, derrumban lo que queda de la pista. En su momento álgido, la carretera registraba hasta 300 muertes al año. Hoy en día, una carretera asfaltada ha asumido el tráfico principal, pero la Carretera de la Muerte sigue existiendo, ahora como ruta para ciclistas en busca de adrenalina, sin darse cuenta de que el peligro continúa. No es raro encontrar registros de ciclistas que caen en las cunetas tras tomar mal las curvas. La ruta comienza a más de 4.700 metros de altitud y desciende casi 3.000 metros hacia la selva tropical. A lo largo del trayecto, el clima cambia del frío andino al calor húmedo, con riesgos diferentes en cada curva. Es una verdadera prueba de nervios, donde el enemigo es tanto la naturaleza como el exceso de confianza. En Bolivia, viajar puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Número 2. Haití. Continuando nuestro viaje, desembarcamos ahora en Haití. Y aquí el problema no es geográfico ni climático, sino humano. El caos se ha apoderado del país y viajar por tierra se ha convertido en una ruleta rusa urbana. La principal carretera que conecta la capital, Puerto Príncipe, con el sur del país, fue en su día una arteria vital para el comercio. Hoy en día, los lugareños la llaman Ruta del Infierno. Las bandas armadas controlan grandes tramos de la carretera y montan puestos de control ilegales, donde extorsionan a quienes intentan pasar, siempre con el dedo en el gatillo de sus fusiles AK-47. Los camioneros se enfrentan a un dilema brutal: o se arriesgan a ser robados y asesinados, o no entregan la carga y pierden su sustento. Las familias que intentan visitar a sus parientes en el interior a menudo son arrastradas fuera de los coches, y quienes se resisten mueren. En Tor, una comunidad costera en las afueras de la capital,
la situación se ha convertido en símbolo de la desesperación. Con el control de las carreteras en manos de las bandas, miles de personas se reúnen allí todos los días para intentar embarcar en barcos improvisados hacia el sur del país. Pero el mar Caribe también es traicionero. Ya se han hundido embarcaciones que intentaban huir de la violencia en tierra, y la desesperación se ha convertido en rutina. Y esta ruta es el retrato más cruel del país, sin ley, sin Estado y con la población atrapada entre el miedo y la necesidad de sobrevivir. Número 1. Afganistán. Con la medalla de oro, desembarcamos ahora en un país donde la carretera no solo es peligrosa, sino que es casi una sentencia. Al igual que en Haití, viajar por Afganistán es arriesgar la propia suerte. El ejemplo más famoso es la carretera que une Kabul, la capital afgana, con Kandahar en el sur. Esta carretera, conocida como Highway 1, fue pavimentada en su totalidad después de 2003, con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día se ha convertido en un retrato del abandono, con innumerables baches, puentes destruidos y arcenes llenos de agujeros. Un plato lleno para que ocurra lo peor, sobre todo porque no solo la infraestructura da miedo. El problema aquí es que este eje atraviesa zonas dominadas por los talibanes y vive bajo el riesgo constante de emboscadas, bombas improvisadas y milicianos disfrazados de policías. Desde que el grupo volvió al poder, el miedo reina de nuevo. Hay fusiles, secuestros, granadas, avalanchas, todo junto. No es de extrañar que haya ganado el apodo de autopista del infierno, pero en cuanto a mortalidad, no está sola. Otro tramo mortal es el paso de Salang, un paso que conecta Kabul con el norte del país atravesando la cordillera del Hindú Kush, que forma parte del sistema del Himalaya. La carretera atraviesa las montañas a más de 3.500 metros de altitud y pasa por un túnel construido aún en la época de la ocupación soviética. Este túnel es viejo, mal ventilado y estrecho, lo que lo convierte en una pesadilla logística. En 1982, un convoy militar se incendió en su interior y el resultado fue catastrófico. Cientos de personas murieron asfixiadas por el humo, atrapadas en el tráfico parado dentro del túnel sin salida, y hasta hoy sigue en uso, sin grandes mejoras. En la actualidad, los peligros continúan. Las tormentas de nieve repentinas cierran la carretera en invierno, las barreras de piedra se derrumban en verano y los conductores tienen que apretujarse en curvas estrechas, donde apenas caben dos coches uno al lado del otro. ¿Pero crees que eso es todo? Por supuesto que no. En el este, otra carretera que da miedo es la de Kabul-Jalalabad. Desciende por un estrecho desfiladero, siguiendo el río Kabul, lleno de curvas ciegas y camiones pesados. Un descuido y el vehículo vuela por el barranco. En otras palabras, Afganistán ofrece todos los peligros posibles, en tramos que suman casi 500 kilómetros. Asfalto, barro, hielo, fusiles, milicias. Aquí, cada puente cruzado sin explosiones es casi un milagro, y por eso compite con nuestro primer clasificado, que es boliviano. Y así, terminamos este viaje por los países más solitarios del mundo. ¿Imaginabas que estos lugares estarían en la clasificación? ¿Conoces a alguien que viva en alguno de ellos o que haya vivido allí y pueda contarte cómo es la experiencia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Y, por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a Bello Mundo y activa la campana para no perderte los próximos contenidos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.